Entonces, vamos a empezar a ir a través de Éxodo. Este, en Éxodo es un libro que nos habla del la salida de Egipto, del paso del reino de las tinieblas al reino de la luz. Es parte de los 5 libros de la ley o del Pentateuco. Se llama Pentateuco. Penta viene de 5 y teuco viene de, eh, puede entenderse como un estuche, un rollo, rollos. Entonces, este Éxodo es parte de 5 libros, estos libros que fueron escritos por Moisés. Este, el, bueno, nosotros conocemos el Pentateuco por ese nombre, pero en hebreo se definen estos 5 libros como la Torah, Ujú. en que se traduce, algunos la traducen como ley, pero Torah, este, mm, pudiera también traducirse como instrucciones. eh, Comentaristas de la palabra, maestros de la palabra, dicen que pues es una mejor traducción, instrucciones, enseñanza o incluso doctrina. Este, eh, la palabra Torah tiene una raíz que es yará, y esta raíz significa dar al blanco o al objetivo. Hay quien, eh, la Biblia debería de entenderse como un todo, desde Génesis a Apocalipsis. Hubo una persona en la historia que fue el que dijo que hizo esta división, pero realmente esta persona, Marción, este, era agnóstico y en su creencia gnóstica, los gnósticos creen que hay un Dios malo y un Dios bueno, y el Dios bueno es Ujú. Satanás, y el Dios malo es el Dios de la creación. Bueno, él definió que pues hizo esa división para identificar un Dios malo y el Dios del Antiguo Testamento, un Dios bueno, el Dios del Nuevo Testamento. Entonces, esta persona y finalmente fue identificada como un hereje, pero pues se quedó esta división del nuevo y del antiguo y Nuevo Testamento. E incluso pues el término testamento no es muy adecuado porque más bien lo que la escritura nos habla es un Dios de pacto. Entonces, la escritura es un solo libro y así lo deberemos de tener, de ver. Las, la Biblia no está hablando de testamentos, más bien la Biblia podemos ver, cuando leemos, vemos que nos habla de pactos, ¿no? El pacto Ujú. con Noé, el pacto con Con Abraham. Moisés, con Abraham, son pactos. Ujú. Entonces, es como eh, es mejor acercarnos a estudiar la palabra para entender los pactos que Dios ha hecho a través de la historia con su pueblo y con la humanidad. Vamos, antes de entrar a Éxodo, vamos
a leer Salmo 1, que pues nos habla de su palabra, ¿no? Entonces dice, cuán bienaventurado. Ya hemos mencionado que bienaventurado nos habla de doblemente feliz. Este es el, entonces este salmo nos habla de que, que trae una felicidad a, a un hombre de Dios. Bienaventurado es el hombre que no anda en consejo de impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en silla de escarnecedores. Entonces, esta palabra bienaventurada, bienaventurado, tiene una raíz que significa estable, correcto, ir hacia adelante, estar nivelado. Entonces, habla de, a mí la palabra que me viene a la mente es shalom, que es completo, Ujú. ¿no? Sí, sí. Entonces nos habla de esta palabra de bienaventurado. Aquí ya rayé. A ver, vamos a borrar. Ok, sí. Entonces, el, bueno, es bienaventurado el hombre que no anda en consejo de los impíos. Entonces, es aquel que no va a estar con los impíos. Este, un inicuo. A otra versión, a ver qué vemos en esta versión. Bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos. Aquí dice malos. En la Reina Valera, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. De malos. Ajá, ok. Entonces, regresamos a esta versión. Dice, y pues, ¿qué es un malo? La palabra aquí, malo, a ver si tengo esta, viene de rasha. Y rasha es una persona mala, una persona que es, que, que es culpable, que no es recta, que es, que hace mal. Es, es un inicuo, ¿no? El malo, es la palabra en hebreo es rasha, y, y al estudiar esta palabra, es como que no da en el blanco, este, el que no da en el blanco. Entonces, aquellos que no están caminando en lo que es recto, eso va a traer que bendición a un hombre, el no estar en el consejo de los impíos, sino se detiene en el camino y ni se detiene en el camino de pecadores, de aquellos que están en el camino que no es recto, ¿verdad? Ni Ujú. se sienta en la silla de los escarnecedores. ¿Qué es un escarnecedor? Alguien que se burla. Entonces es un hombre
que está en una posición de bendición, eso no quiere decir que no le va bien, no le va mal, no, no va no va a pasar por situaciones de prueba, pero va a estar estable, nivelado, que es otra palabra que se usa para bienaventurado. El hombre que no camina en consejo del que está fuera del camino o del que falla a dar en el blanco y no se sienta con aquellos que también no, aquellos que simulan la verdad. También puede ser otra manera de ver este verso, sino que en la ley, esta palabra, la ley, si nos vemos, si vamos, el lo, esta viene de Torah, entonces, sino que en la Torah, sino que en las instrucciones de Dios, sino que en este rollo de la palabra del Señor. También otra manera de referirse de entender la Torah se reduce o el, un- una manera de identificar a los 10 mandamientos es con la palabra Torah, que son las grandes palabras, así lo dice, ¿no? Entonces, es aquel que se va a meter a qué? A las instrucciones del Señor, Ujú. sino que en la ley del Señor está y no es de que estudia, sino que encuentra algo que es su deleite. Que vive. Eh, pero no lo vive por compromiso, no lo vive Mm. porque, esto es lo que tengo que hacer. No lo digo, bueno, pues, Ya ni este, modo. ajá, No, no, es un estilo de vida. sino es, estas instrucciones de Dios han llegado a ser un deleite. Y esta Torah, y en la Torah dice que medita de día y de noche. O sea, que pasamos, que cuando, si pasamos tiempo y no solo un ratito, sino estamos meditando, estamos inquiriendo, buscando, este, me- meditar, ah, este, bueno, la ley tiene Torah tiene una raíz que es yara y significa fluir como el agua, dirigir una saeta, es es lo que hace su ley, su Torah, nos dirige y es agua, el agua que nos limpia. Habla la palabra, se la encontramos muchas veces en la escritura, como símbolo, el agua como símbolo de su palabra. Y entonces el agua nos purifica, nos hidrata, nos da vida, porque pues, sin agua no podemos vivir. Y con agua nos bañamos, con agua, hacemos muchas cosas. En el agua se diluyen cosas. Por ejemplo, hay esencias que, que uno las pone en agua y entonces pueden ser útiles para bendecir nuestro cuerpo, ¿no? Entonces,
ayuda a que tomemos cosas, ¿no? Junto, ayuda es para disolver cosas. La palabra nos ayuda a poder asimilar cosas en nuestra vida que nos sean de beneficio. Si no tomamos agua, no tenemos buena digestión y necesitamos el agua que para que los procesos que hace nuestro sistema, nuestro cuerpo, funcionen bien. Sin el agua no hay una limpieza adecuada en nuestros organismos, en nuestros órganos internos. Somos como el 70% de agua y el agua está, y si pensamos en la palabra, necesitamos esta palabra para nuestro día a día. En su ley medita de día y de noche. En el tiempo que podemos ver y entender las situaciones y en el tiempo que no podemos entender las situaciones, cuando las cosas están obscuras, cuando este, mm, no, no vemos luz o no hay entendimiento claro. La ley nos ayuda y podemos encontrar deleite en esos incluso momentos oscuros. Y el sumergirnos en estudiar la palabra de esa manera nos va a permitir, dice, será como árbol firmemente, firmemente plantado. Aquí este firmemente plantado está en como en otras letras, así que a lo mejor fue añadido, pero habla de ser plantado. Cuando algo está plantado, que está firme, no se mueve y está junto a estas corrientes de aguas, no se mueve, pero este árbol que está plantado junto a estas aguas está siendo nutrido por el agua. Y esto va a llevar a que demos fruto a su tiempo, fruto a su tiempo. Este tiempo, el fruto no se forza, pero lo que sí hay que proveerle al árbol son los nutrientes, la tierra adecuada para que el fruto se dé. Estar, como nos dice nuestro Señor, separados de mí, nada, nada podemos hacer. Y su hoja no se marchita, se mantiene firme, como con vida. Estas aguas de vida nos dan vida y nos van a traer bendición donde hay vida, donde las cosas marchan. Dice, en todo lo que hace, prospera. En todo lo que hace, prospera. Prosper. Entonces, en todo lo que hace, sale adelante. En todo lo que hace, encuentra algo bueno. Encuentra ahí que es que esta palabra profit, de que hay bendición, hay beneficio.
y es que estar cerca de esta agua, estas instrucciones de Dios para nuestra vida. Entonces, si ensanchamos el concepto de instrucción, instrucción que Dios nos puede dar en nuestro día a día para salir adelante. Es la instrucción de Dios, la guía. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Un día sí, un día creo, un día no creo, un día me sigo al Señor, otro día no. Según lo que el mundo diga, es contrario a quien está bien enfocado en seguir una línea que es seguir a Dios. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio. Nosotros nos vamos a presentar delante del juez, del gran juez. Y, y si nosotros en las instrucciones de nuestro Dios vamos a encontrar a qué? A nuestro Mesías, al que intercede por nosotros, al que nos hace estar bien en el juicio, el que nos va a hacer que el juicio sea dado para bendición para nosotros. Al contrario de los que no van a quedar bien en el juicio, ni los pecadores en la congregación no sostendrá los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque aquí dice que los pecadores, este, ah, es- en un momento pueden estar junto con los justos, pero va a llegar un momento que los pecadores van a ser separados de los justos. Ahorita estamos revueltos, pero los pecadores no van a quedarse en la congregación con los justos. ¿Y quién sabe quién ha sido justificado delante de Dios? ¿Quién no? Porque el Señor, el Dios Todopoderoso, conoce el camino de los justos. Porque conoce ese camino, Él lo diseñó, Él lo estableció, Él primero Él lo pintó, ¿no? Para que nosotros lo caminemos. Y Yeshua lo vino a enseñarnos cómo hacerlo de la mejor manera y de la manera perfecta. Él no vino a quitar la ley, Él vino a decirnos cómo vivir la ley de Dios. Mas el camino de los impíos perecerá. Y solo el camino del justo, de justos, Yeshua, es el que nos lleva a la victoria. Y y, y bueno, este es Mm, el, por eso es una de las razones por las que queremos, bueno, quiero meditar más, ver a más detenimiento a los 5 libros de la ley, porque este, hay bases, hay principios. Si vemos en Mateo, voy a quitar un poquito esto, voy a quitar este. Si vamos a Mateo 7:24, no, Mateo 7, perdón, Mateo 7:24. Dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca.
Entonces, el meternos y ir profundizando en la palabra es hacer que nuestras raíces se profundicen, que nos, que sean para hacer ese árbol que no se mueve, para cuando vienen los problemas, cuando viene la noche, cuando viene la prueba, nuestra fe no decae, sino se mantiene firme y nos lleva a victoria. Porque si conocemos conocemos esta parábola que el que construyó sobre la roca su Mm, casa, la ujú. casa permaneció. Es lo que queremos, edificar cosas que permanezcan. En segunda de Corintios 3:18 dice, pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor. Estamos siendo transformados. ¿Qué es lo que hace la palabra cuando nosotros es el cuando este nos vemos en el agua que está clara, transparente, nos podemos reflejar, hay momentos que nos podemos reflejar en el agua, cuando hay luz cierta, de cierta manera se pone la luz, hay reflejo, así es en la palabra, nos podemos reflejar, nos identificamos, Dios nos habla y dices, no, esto es para mí. ¿Y qué entonces qué estamos siendo? Estamos siendo transformados en la misma imagen. Entonces, el estar nos meditando en esta palabra nos va de manera natural ir transformando a la imagen de gloria en gloria, como por el Señor. Y el Espíritu es el que está ahí transformándonos y cambiándonos. En Santiago, si vamos a Santiago, mm, a Santiago 1:23, dice, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Por eso estábamos leyendo en el Salmo 1 que no solamente hay que leerla, sino que también detenernos y meditar y pasar en la palabra y tratar de ir más, ir escudriñando, rumiando la palabra. Pero el que mira atentamente, ¿qué? Atentamente, ¿qué? La ley, la ley. ¿Y qué es la ley? La ley perfecta. Vamos a ver aquí donde están las palabras de original. Aquí, ah, pues sí, bueno, puede ser referido a la ley de Moisés y puede ser referido a su palabra, que es, sabemos que la palabra dice que toda la palabra fue inspirada. Entonces, la ley perfecta. Y le da, Perfecta. y le da esta ley que no cambia,
este libro, hemos dicho que no tiene que estar dividido. Desde Génesis a Apocalipsis es un solo libro. Hay coherencia y si nosotros encontramos incoherencia es que no estamos entendiendo. Necesitamos este, escudriñar más para poder entender. Necesitamos ir a Dios y decirle, Señor, enséñame, porque aquí veo una cosa y no lo entiendo. Israel, ¿qué hizo? Estuvo como, por así decir, peleando con Dios, no quiero soltarte, no se soltó de Dios hasta que pudo recibir bendición. Y así debemos de ser con la palabra, ¿no? No, no suelto esto, o sea, ¿les ha pasado que leen algo y dicen, bueno, no lo entiendo, lo pasamos y pues ya, pues no lo entendí, pero estamos siendo invitados a, ok, no lo entendí, pero entonces, Señor, enséñame, y, y ir más, a querer entender. Entonces, esta ley perfecta, su ley es perfecta. Entonces, el que yo no entienda cosas de Dios, a Él no lo hace imperfecto y no lo hace diferente de lo que era antes a lo que es hoy. Porque si leemos en su palabra, nosotros, su palabra dice que Dios es un Dios que no cambia, que es el mismo ayer y hoy y por siempre. Es el mismo. Tenemos un Dios que no cambia. Entonces dice, esta ley es perfecta, diseñada. Ahí tiene unas cosas increíbles, lo que es la Torah. Tiene un calificativo, dice aquí, la ley de la libertad. Ah, Cuando salieron del pueblo de Egipto, Dios llamó a su pueblo ¿a qué? Estaban esclavizados. Entonces los llamó a ser un pueblo ¿qué? Libre. Entonces, estas instrucciones no son para el que está fuera de pacto, son para los que están en qué? En libertad. No es un grupo de instrucciones este, que te ponen en cautiverio. Al contrario, nos dan libertad y permanece en ella. Entonces, implementamos, hacemos parte de nosotros. Por eso Yeshua dice, coman mi carne. Cuando comemos, yo soy el pan de vida, cuando comemos a Yeshua, cuando comemos sus instrucciones, cuando caminamos, las comemos y van al sistema digestivo y entonces el sistema digestivo lo hace todo lo que tiene que hacer y entonces ese pan que comimos va a formar, nos va a dar que a nosotros vida, sustancia, va a formar parte de nosotros. Y entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer, a implementar estas enseñanzas. ¿Cómo implemento estas enseñanzas a mi vida, a mi diario vivir? Permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz. Este es bienaventurado. Y aquí nos encontramos la palabra del Salmo 1, bienaventurado. Aquel que entiende que esta ley no es una ley puras prohibiciones, no, 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 es al contrario. Son instrucciones. La connotación de instrucción no es negativa. Eh, Desafortunadamente, este, la palabra ley tiene una cons- connotación Connotación. ajá, negativa
Y luego incluso dicen, no, no, no estamos en la ley, estamos en la gracia. Eso una interpretación equivocada. Este, Dios, la gracia de Dios ha estado desde Génesis y se ve. Y entonces por eso, y necesitamos escudriñar para encontrar la gracia y entender la gracia en las escrituras. Entonces dice, es un hacedor, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, am, nos estamos embarcando en estudiar este, este libro que dijimos, vamos a Éxodo. Éxodo, es eh, en el pueblo de Israel, cuando el Éxodo nos describe esta salida, el nacimiento del pueblo de Israel, y a nosotros cómo nos pega. Nosotros estábamos en esclavitud, venimos, nacemos de nuevo y ah, hay quienes, e incluso yo he escuchado algunos que son, que se llaman rabinos, que creen que el éxodo es como algo metafórico, que nunca se existió, pero eh, no es, no, digo, aquí no es el caso, pero es pues es triste ver que personas que se dicen maestros de la ley no crean, no crean en la existencia de un éxodo. Historias, libros niegan la existencia de un éxodo. ¿Cómo, cómo va a existir un éxodo? Eh, Comentaba una historiadora que dice, he estudiado historia de cómo otras civilizaciones nacen, o cómo describen su historia y siempre ponen el nacimiento como algo glorioso, ¿no? Como algo sobrenatural o especial. Y aquí el, la Biblia habla muy claramente, o sea, de las flaquezas de Jacob, de la falta de fe, de el inicio de un pueblo en esclavitud. Lo que resalta es a un Dios y lo que nos lleva es a encontrarnos con el Redentor. Eh, y ¿por qué alguien quisiera poner una historia con un inicio tan dramático, bueno, comparando, ¿no? Con lo que los otros, nosotros sabemos que esto es verdad y nos maravillamos con lo que podemos encontrar. Pero bueno, esta es la realidad en el mundo en que vivimos, lo que enseñan en las universidades. He escuchado gente que manda a sus hijos a la universidad y el resultado es de que resultan ateos, porque la enseñanza, la agenda en las universidades es
alejar a las personas de Dios. Si alguien va a ir a la universidad, tiene que estar bien cimentado en Dios. Tiene que saber en quién creyó. Entender que de lo que se enseña hay que hacer o hay que compararlo con la palabra. La, en la universidad hay mucha ideología equivocada. Las protestas en Estados Unidos en contra de Israel, donde se han manifestado así muy fuerte. En las universidades, en las universidades. Entonces tenemos que ver las cosas con el ojo de Dios y ser siempre, enrolarnos en la universidad divina y sujetar toda filosofía y todo conocimiento y tanta información que está en el día a día bajo la luz de la palabra, bajo la luz de la palabra. Y yo me acuerdo, a lo mejor ya se los he comentado, estaba yo en una clase de física y resulta que el maestro de física, cosa muy científica, ¿verdad? Era ateo y por alguna razón salió pues que yo era cristiana y me tiraba, ¿no? Me decía cosas, este, decía cosas en contra de los que creíamos. Y en una ocasión, este maestro, el espíritu que estaba delante, atrás de él, moviéndolo, guiando su vida, o de en la, ¿cómo se llama? En la tinieblas que vivía. Todos estaban hablando, estábamos en laboratorio, todos estaban hablando, parados, no sé qué, y yo estaba sentada, no estaba hablando con nadie, estaba sentada viendo al frente, esperando que empezara la clase. Decidió, me dice, señorita Costa, párese y sálgase de la clase. Decidió, este, usarme a mí para callar a todo y todos se quedaron así como que, ¿qué pasó? Y pues es uno tiene que ir preparado a presentar defensa de lo que uno ha creído en los ambientes académicos. Entonces, mm, pues no sé, esto salió al margen, pero bueno, sigamos bueno, salió al margen porque esta historia, estas 5 libros que son fundamentales, que hablan de principios, que hablan, por ejemplo, Génesis habla de inicios, del inicio de la creación, del inicio de, 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 de de la humanidad, del inicio del- de pactos, este, un reseteo mundial, cosas que explican lo que ahora estamos viviendo y plantean cosas, y, es algo, es como, es, son bases que nosotros tenemos que tener bien aprendidas, bien estudiadas, bien sumergirnos y entender mejor y mejor cada día. Y, y bueno, estas bases que para nosotros son bases, el mundo dice
que no existió, que no es. Es- Entonces vamos en contra de la corriente, vamos en contra de la corriente. Es, y la Torá nos da las herramientas para ir en contra de la idolatría, identificar si hemos caído en idolatría. Los 10 mandamientos que son, es un contrato matrimonial y lo está descrito en la palabra. Entonces el Éxodo nos va a, a describir esta relación de pacto entre Dios y su pueblo. La Biblia es un documento ah, legal, no solo religioso, ¿no? Es un documento legal donde están definidas lineamientos para nosotros, para el pueblo que vive en libertad. Nos ayuda a entender eh, la moral en este mundo que ahora la moral está, vivimos ahora a lo que a lo bueno le llaman malo. Entonces ahí nos quita las ideas de este mundo que está de cabeza. En la Torá podemos encontrar el estándar, digo toda la palabra, pero aquí son bases y estamos echando el ojo empezando por aquí, este libro, pero que es parte de la Torá, que son bases de estándar de vida. Las constituciones de los países que son, que empezaron con cristianos, están basados ¿en qué? En los 10 mandamientos. Habíamos comentado que una constitución de un pueblo como los que vivimos son las aspiraciones de un pueblo. ¿Qué quiere el pueblo? ¿Cómo espera regirse? Pero estas leyes de Dios son las aspiraciones de quién? Del rey para su pueblo. Son la buena voluntad del rey expresada para su pueblo para que el pueblo funcione bien, le vaya bien. En el Éxodo, así está, se llama, a nosotros lo llamamos como Éxodo. Y esto viene desde la traducción que se hizo del griego, no, del hebreo al griego en la Septuaginta, cuando se tradujo el Antiguo Testamento. Cuando se juntaron en el tiempo de los Ptolomeos, se juntaron a 70 ancianos para hacer esta traducción, para que tuvieran este libro en la Biblioteca de Alejandría. Entonces, pero este libro en hebreo no se llama Éxodo, se llama Shemot. Y Shemot es la palabra nombres, su raíz, nombre. Nos hemos definido, hemos, hemos definido hemos hablado a través de levantar el nombre de nuestro Dios. Y aquí habla de nombres que, que describen nombres del inicio de quienes entraron a Egipto, quienes salieron de Egipto. Ah, aquí
para ah, voy a buscar. Entonces, Éxodo, voy a buscarles Bueno, nada más quiero mencionar los nombres de la Torah en, en hebreo. A ver si lo hebreo. Bueno, es en Génesis es Bereshit, que significa el comienzo. ¿Ok? Bereshit, aquí está el hebreo, y significa en el principio. Génesis. Ahora vamos a Éxodo. Éxodo, como les comenté, se llama Shemot y significa nombres. Vamos a Levítico. Levítico es va, Vayikra y significa y llamó. Números, números, pero números, libro de números, porque para que entienda aquí el libro de números es Midbar, que significa en el desierto. Y Deuteronomio, Deuteronomio, este, que en hebreo es Devarim, Devarim, aquí está en hebreo, y que significa palabras. Estas son las palabras. Otra cosa que quiero enfatizar en cuanto a la Torá es de que, por ejemplo, bueno, en el caso aquí de Deuteronomio lo consideran como una repetición de de la ley, y cuando Dios da dos cosas, dice, repite dos cosas o lo mismo lo repite, ¿qué significa? Que es importante. Está enfatizando, es importante. Ajá, que es importante y lo está enfatizando. Y aquí dedicó todo un libro para recordar lo de las instrucciones de que se vivieron en en el desierto. ¿Para qué? Para poder conquistar. Entonces, es que necesitamos las la ley para salir de esclavitud y para ser transformados, porque el éxodo es la historia de transformación y del nacimiento del pueblo de Dios. Nosotros mismos pasamos, todos tenemos que pasar por un desierto para ser transformados, renovados y entonces estar preparados para entrar a tierra prometida. Pero para poder mantenernos en victoria, ¿qué necesitamos? No soltarnos de las instrucciones, no soltarnos. Estos son, vamos aquí
Entonces habíamos dicho que Éxodo, regresamos aquí al que ahorita estamos considerando, es Shemot, que significa nombres. ¿Y cómo comienza el libro? En- si regresamos acá, nos vamos a Éxodo, Estos son los nombres de los hijos de Israel. entonces empieza, estos son Los nombres de los los hijos de Israel. nombres, ¿no? Lo que quiero, Sí. que es que se llama Shemot, que son los nombres. Estos son los nombres. Y si nos vamos, por ejemplo, a Génesis, que aquí hay una conexión con Génesis 46, bueno, son los nombres de los hijos de Israel que fueron a Egipto. Entonces está haciendo la conexión que entraron a Egipto. Entonces están los nombres. Y si vamos a Génesis 46, Génesis 46 8 dice, estos son los nombres de los hijos de Israel. Entonces, por entender que la, el Pentateuco, la Torá, es un todo, ¿no? ¿No? Las divisiones de capítulos y versículos son dadas por cuestión práctica, no están en el original. Ujú. Eh, entonces, en Éxodo nos vamos a encontrar el comienzo de un pueblo. Vamos a ver la primera Pascua, entender habla mucho de la sangre, los sacrificios, la importancia de la sangre para tanta cosa que aplicaban la sangre y por qué tenían que hacerse lo que ameritaba, era necesario aplicar la sangre. Ahora nosotros tenemos un sacrificio ah, que, que, que es válido por todo eso y está vivo. Esta sangre está viva. Es la sangre de Yeshua. Entonces, este libro nos habla de la importancia de la sangre. Nos habla de la redención. Y en este libro tenemos que encontrarnos con Yeshua. Eh, vamos la Torá también forma parte de, pues de lo que son las escrituras y de lo que le llaman nuestro Mesías, Yeshua, a las escrituras. Vamos a Lucas 24 25. Entonces Jesús le dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Los profetas también es parte bueno, forma parte de la Torah junto con los profetas y otra que se llama Ketubín, le llaman la Taná, que son la Torah, los profetas, los que son los libros proféticos y los otros escritos. Eso hace lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento, ¿no? A eso, y Yeshua está haciendo referencia que los profetas hablan de él. Hola, Dice, profetizado. y si nos vamos leyendo, dice el siguiente, no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrar en su gloria. Aquí es el camino a Emaús, ¿no?
O no, dice, algunos estaban con nosotros fueron y lo hallaron tal como también las mujeres lo habían dicho. A ver, es que ah, aquí es cuando ya Yeshua resucitó y está explicando cómo los profetas hablan de él y está revelando esta información. Y luego dice, y comenzando por Moisés. Cuando dice Moisés, ¿a qué se refiere Yeshua? A la Torá, comenzando por Moisés. O sea, ¿qué es Moisés? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Continuando con todos los profetas, todos los libros de los profetas, profetas mayores, profetas menores. Les explicó lo referente a quién, a él, en todas las escrituras. ¿Cuáles eran las escrituras cuando Yeshua estaba haciendo esto? ¿Qué estaba en La la mente? Torah. La Taná, que si es la Torá, es Moisés, los profetas, los escritos, todo. Lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Cuando leemos en el Nuevo Testamento escrituras, se están refiriendo a qué? A la base que es el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento hace referencia al Antiguo Testamento porque es una interpretación. El Nuevo Testamento es una interpretación del Antiguo. Sí, No están en contradicción. no. Ahora, ¿qué dice Juan? Vamos a Juan 5:46. Dice, porque si creyeras ¿a quién? A Moisés. Creer a Moisés, Moisés como profeta, pero Moisés con lo que se quedó escrito. Cuando decían Moisés es que estaban hablando de la Torah. Si Ujú. creyeras a Moisés, me creerías, porque bueno, lo que escribió Moisés y lo que dijo Moisés está en donde la Torah. En la Torah. Sí, Si él me, escribió. si creyerais a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Entonces, porque la Torah ¿es para qué? Para revelar a quién, a A Yeshua. Yeshua. Porque Moisés escribió de quién, de Yeshua. De Yeshua. De Yeshua, del Hijo de Dios. Pero si no crees sus escritos, ¿cómo creerás mis palabras? Por eso necesitamos esta base bien estudiada para no salir con doctrinas extrañas, para no irnos de un lado o del otro, para no permitir, para poder identificar si alguna enseñanza más bien es una enseñanza, ¿por qué luego en la iglesia se meten enseñanzas equivocadas? Tal vez ahí hay las bases no están bien cimentadas, no están bien explicadas, no están bien entendidas. Vamos a Mateo 5:17. Dice, no penséis que he venido a abolir la ley. Ya hemos comentado esto, ¿no? ¿Qué significa abolir? Quitar, destruir, hacer un lado. No, y Yeshua dice, "No, yo no vine a quitar la ley o los profetas.
que aquí hay aquí en la ley dice lo que incluye lo que es las enseñanzas de Moisés. Esta palabra, la ley, los profetas, ya mencionamos que son libros de la escritura, no he venido para abolir. De nuevo, bueno, vamos a revisar esta palabra. Abolir, que es catalúo, que es demoler, destruir, disolver, hacerla nada, tirar. No, dice, yo no he venido a hacer eso. Y estas son palabras de quién? De Yeshua. De Yeshua, a quien nosotros seguimos. ¿Seguimos al hombre o seguimos a Yeshua? No, no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No, no he venido para abolir, sino para cumplir. Bueno, ¿qué es cumplir? Vamos aquí. Fulfill. Ah, dice hacerlo completo. Es darle la interpretación más amplia, más plena, más perfecta. To make, eh, to, to, para hacerlo, ah, para satisfacerlo. eh, este, eh, Desafortunadamente hay una interpretación de que él, como él los satisfizo, o sea, él es el único que lo puede, sí, perfecto. Entonces, como él lo hizo perfecto, nosotros no podemos, no tiene, no hay problema que no nos esforcemos, o sea, sigamos como, no. Tenemos que esforzar. Claro que necesitamos ser transformados. No, no podemos leer, no podemos hacer una doctrina de un solo verso. Necesitamos tener todo el, por eso tenemos que leer toda la palabra, porque hay otra palabra que dice, pues, lo que leímos hace rato, ¿no? De que el que la ve y la hace. Somos llamados a vivirlo. Y cuando estamos impactados por Yeshua, pues, Él es la palabra, ¿qué vamos a empezar a hacer? A ser como Yeshua chiquito, ¿no? Vamos a parecernos a Yeshua. Cuando alguien admira a otra persona, tiende a qué? A copiarlo. ¿Qué pasa con los famosos? ¿Qué hacen sus seguidores? Repiten sus Lo modos, que repiten cree sus bailes, repiten este, su ropa. lo que, ajá, lo repiten. Entonces, si Yeshua viene a ser nuestro ejemplo en cómo hacerlo, vino a hacer una división entre las leyes del hombre y las leyes de Dios. Entre decir, no, esto no, esto no, esto sí es lo que sí dice mi padre, esto es lo que sí tiene intención mi padre. Entonces viene a darle el significado correcto, porque pues tendemos a hacer nuestras propias interpretaciones, a sacar nuestras propias conclusiones, porque suena bonito y nos late en el momento. Entonces así pues a través de la historia pues se fueron formando los escritos, llamados los escritos, las tradiciones, y Yeshua vino a decir, no, esto es tradición de hombre, no.
No, 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 eso no viene. Y hacer esa distinción. Entonces, eso es lo que dijo, iba a satisfacer en todo sentido. A ejecutarla, pues sí, pues tienen que hacerla para darnos el ejemplo. Verificar qué es ley de Dios y qué no es ley de Dios. Completarlo. Pero darle el completo significado, el verdadero significado. Eso, para eso vino Yeshua. Él es el camino, Él es el camino. Nos vino para cumplir. No, o sea, yo la cumplo y ustedes, ya háganse los del, no importa, ¿no? No, no. Dice, no, es para que me sigas a mí y te esfuerces y quieras hacerlo como yo. Porque en verdad os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ¿ya pasó el cielo y la tierra? No. No se perderá ni la letra más pequeña ni la tilde de la ley hasta que toda se cumpla. En cuanto a cosas que se tienen que cumplir en un momento adecuado, en un tiempo y espacio, como hemos estudiado en, en Apocalipsis, ¿no? Que va a haber un momento para todos esos juicios y las copas y las trompetas, un momento en historia. Cualquiera, pues, que anule un solo de estos mandamientos, aún de los más pequeños, y si así lo enseñe a otros. Ahí es donde Yeshua dice, cuidado por cometer de tu cosecha. Nada más porque tú no entiendes un mandamiento, lo vas a hacer a un lado. Hay que ser honestos, pues no lo entiendo. No lo entiendo cómo está. Señor, no, somos finitos. Dios es un Dios infinito que entiende todo. Y hay cosas que a lo mejor no vamos a llegar a entender y que nos ayuda el que nuestra relación con el Padre no es cosa intelectual, es hasta que lo entienda. Es, es una relación, sí nos lleva a entender y sí tenemos que caminar en entendimiento, pero también está un elemento importante que es la relación que mencionábamos, es que es la relación padre-hijo, que es una relación de amor y que es una relación de confianza. Y en mi caminar, sí, hay muchas cosas que no entiendo, pero yo sigo caminando porque tengo esta revelación de amor y de relación con mi Padre. Y me voy a seguir esforzando en seguir caminando el camino que ha puesto Yeshua delante de mí, para no terminar enseñando algo que no es. Queremos ser presentados, aprobados delante de Dios. Nos presentemos aprobados, ¿no? Y si caemos en esto de enseñar algo que no le hagas caso al Antiguo Testamento, eso borrón y cuenta nueva, nada más del Nuevo Testamento, vámonos para acá. Dice, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. O cualquier enseñanza que no esté alineada a la palabra, no digamos más. O sea, todos, Señor, perdónanos por todas las veces que hemos enseñado cosas incorrectas. Perdónanos. Y ayúdanos, Señor, a caminar este camino angosto, yendo de gloria en gloria. La verdad nos hace libres. Y si queremos caminar este camino de verdad, este camino de libertad que es angosto, pero es un camino de libertad, porque nos lleva al destino correcto, a dar al blanco.
cualquiera que los guarde y los enseñe. Aquí está aclarada la cosa. Yeshua le decía, no sean como los fariseos que enseñan las cosas, pero no las hacen. Sí hagan cosas, sí hagan todo lo que los fariseos les dicen que están en la ley. Háganlo, pero no hagan como ellos, porque ellos nada más están enseñando, pero no están haciendo. Entonces no caigamos en el perfil del fariseo, pero cualquiera que los guarde y además los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, entonces, ¿qué estaban aquí flacos los escribas y fariseos en vivirlo, en apropiárselo? No, pues ya Yeshua pagó en la cruz y tengo una relación intelectual. Como Yeshua, pero no lo asimilo. ¿No? Dice, no, no, no. Supera el asunto. Caminemos en libertad. No seamos como los escribas y fariseos. No, aquí estamos hablando del reino y queremos mantenernos en el reino. Sabemos cómo entrar. La puerta es Yeshua, pero no queremos que lleguemos al final y Yeshua dice, ¿quién eres? No te conozco. Porque ¿quiénes son los que conoce Yeshua? Los que se parecen a él. Porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Porque creer es vivirlo, es vivirlo. Esa es la fe viva, porque lo vives. Esa es la fe viva y somos llamados a tener esa fe viva. Entonces, esta es la introducción a Éxodo y mi oración es que nos dé herramientas para caminar esta vida en la que estamos. Nos alumbre más nuestro entendimiento en enamorarnos de la palabra, descubrir a Yeshua en el Éxodo. El Éxodo habla es la ruta del Éxodo. Nosotros tenemos una ruta en nuestra vida, un caminar por un desierto, pero también habla de la construcción del tabernáculo. ¿Quién es el tabernáculo ahora? Es- Cristo. sí, pero nosotros somos un templo viviente. Un templo viviente. Formamos parte del cuerpo de Cristo, sí. De manera individual somos templo de Él. Y entonces, hay principios para quién, para construir qué, el cuerpo del Mesías, pero también de manera individual este cuerpo, donde vive el Rey de Reyes, Cristo. 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 Entonces, hay historiadores que han este, encontrado, han hecho, pues, ¿cómo se llama? Divisiones en el libro de Éxodo. Hay uno que los divide en la narrativa de la liberación, donde habla de la Pascua, las fiestas, le- la experiencia en el desierto, el pacto y la ley, las instrucciones y diseño del tabernáculo, cómo se implementó el diseño y cómo se construyó.
¿no? Porque del diseño y luego tuvieron que hacer todas las partes y ahí escogió personas para tejer, para, para hacer todas, para hacerlo, ¿no? Y luego ya para poner todo junto. Y hay otros, este es otra clasificación en cuanto a lo que es el Pentateuco, la Torah, que el 6 partes que se pueden identificar. Primero es la bendición de Dios sobre toda la naturaleza y la humanidad. Son los inicios que están y empiezan con algo hermoso. Ese es el diseño original y el corazón de Dios para nosotros. La promesa de Dios a los patriarcas, la liberación de Dios en el Éxodo, es parte de lo que nos tocará ver. La autorrevelación de Dios en el pacto, la ley y su presencia en el tabernáculo. El vagabundeo en el desierto, parte de Números. Y la preparación para la entrada a tierra prometida. Entonces, esto es la Torah es como le llaman la nana, que es una nana que te cuida, te lleva de la mano, y así la ley, las instrucciones de Dios nos llevan de la mano. ¿Para qué? Para terminar con éxito, para llegar a victoria. Este, pues que Dios nos ayude en este caminar.